La charla que les voy a dar hoy tiene como finalidad básicamente el llenado correcto o lo más correcto posible de la historia clínica. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal que tiene implicaciones no solamente en la progresión en lo que es el proceso salud-enfermedad de la paciente o del paciente en general, sino también que tiene una implicación legal cuando existe algún inconveniente, algún efecto no deseado, algo que implique posibilidad de algún proceso legal, llámese mala praxis o cualquier otro nombre que se le quiera dar, y esto va a ser el documento que va a permitir, ya sea o salvarnos o condenarnos en caso desde el punto de vista legal. De ahí la importancia de su llenado correcto. Y su llenado debe ser reflejo fiel y exacto de la realidad. Es decir, que si yo como médico examino a la paciente, lo que está reflejado en la historia debe ser lo que yo estoy examinando. No debe ser un invento, no debe ser lo que me convenga colocar en algún momento, no. Debe ser reflejo fiel exacto de la realidad. Entonces, en el departamento de ginecología y obstetricia utilizamos dos tipos de historia principalmente, que es la historia clínica ginecológica y la historia clínica obstétrica o perinatal. La ginecológica básicamente es una historia clínica del adulto, como la historia de medicina, se llena de la misma manera. Y en el caso de la historia clínica perinatal, obstétrica, tiene bastantes particularidades y es la que nos vamos a enfocar hoy para poder lograr engranar y establecer el llenado de la forma más correcta posible. La historia clínica va a comenzar con esta hojita, que es la hoja de admisión, y nosotros esta hoja la llena historias médicas, pero nosotros debemos en esta zona de acá colocar nuestro nombre, apellido, firma, sello y el número de ministerio. Eso es importante tenerlo en cuenta, siempre debemos llenarlo, siempre por la persona que hace la historia. Ok, la historia clínica perinatal en su primera hoja consta de estas características que tenemos acá. En primer lugar, la historia clínica, lo que es la parte de identificación, que ya lo vamos a ver con más detalle ahorita, pero a mí me interesa en esta primera hoja hablarles primero acerca de la autorización y la exención de responsabilidad de salida del paciente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en primer lugar, esta autorización que aparece en la historia, que está vigente en nuestro hospital, no es la forma correcta como actualmente debemos tratar esto específicamente. ¿Por qué? Porque esta autorización le da pie al médico, ¿verdad?, de hacer cualquier procedimiento y el paciente debe aceptarlo. Eso actualmente no se maneja de esa forma. Actualmente se debe manejar el hecho del llamado consentimiento informado. Es decir, que para cada acto médico que se realice debe existir un consentimiento informado específico que el paciente pueda entender, se le lean lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, los efectos secundarios y posteriormente entonces él acepta o no el procedimiento. Pero nosotros no podemos o el paciente no nos va a autorizar a nosotros a realizar cualquier cosa que nosotros queramos hacer, como es básicamente lo que refiere a esta autorización. Por eso es que a pesar de que esto está aquí, debemos tener claro que cada procedimiento debe ser establecido mediante un consentimiento informado específico. En segundo lugar, la exención de responsabilidad por salida del paciente. Tenemos muchas veces la mala costumbre, vamos a decirlo así, de decirle al paciente, si usted se quiere ir, váyase, váyase. Y eso no debe ser así. Debe ser todo lo contrario. Nosotros como médicos debemos hacer todo lo posible porque una paciente obstétrica, ya sea en la parte previa al parto o posterior al parto durante el puerperio, debemos tratar de hacer lo posible porque la paciente no se vaya contra opinión médica. Explicarle bien lo que le puede pasar si se va, si no se toman las medidas que se deben tomar. Y yo les aseguro a ustedes que en la mayoría de los casos, si nosotros le hacemos entender al paciente y al familiar que se debe quedar, ellos se quedan. Pero si nosotros tomamos la actitud de decir, bueno, si usted se quiere ir, váyase, y esa paciente se va y le ocurre algo, por ejemplo,
una muerte materna o baja las escaleras y se cae de las escaleras y le ocurre algo y lamentablemente fallece, eso tiene una implicación, no solamente por supuesto que es una madre que fallece y eso es un problema grave, sino que tiene una implicación médico-legal también, y que aun cuando usted piense que está exonerado porque la paciente firmó allí o porque un testigo firmó, eso no es así. Esto usted sigue teniendo implicación desde el punto de vista legal, de ahí la importancia que tiene esto, de tratar de hacer lo posible y muchas veces hasta un poquito hasta lo imposible porque la paciente no se vaya del centro. Eso es importante. Entonces, en primer lugar, esta parte de la historia, que es la primera hoja, vamos a tener una parte de identificación que aquí básicamente no vamos a tener ningún problema en llenar. Apellidos, nombres, edad, fecha de nacimiento, etcétera. Son datos que debemos preguntar al paciente o en su defecto, en caso de que el paciente no tenga la capacidad cognitiva o de conciencia, estado de conciencia para expresarlo, el familiar o el acompañante lo hace. El número de historia, etcétera. Entonces aquí nos vamos a enfocar precisamente es en el motivo de consulta. Desde el punto de vista obstétrico perinatal, el motivo de consulta más frecuente es cuando la paciente llega en trabajo de parto. Y se tiende mucho a colocar lo que es dolor en hipogastrio, por ejemplo, para referirse a la contracción uterina. Por consenso, vamos a decirlo así, internacionalmente se acepta el término contracción uterina dolorosa. ¿Y esto por qué? Porque la contracción uterina es una excepción de la regla del dolor, es decir, no es el típico dolor ni urente, ni cólico, ningún tipo. ¿Por qué? Porque la contracción uterina tiene unos elementos, llámese la intensidad, la frecuencia, la duración, que no lo tiene ningún otro tipo de dolor. Otra cosa importante es que el dolor generalmente no se ubica en una zona específica. Existe mucha diversidad. La paciente puede referir dolor en la espalda, dolor en la boca del estómago, dolor en toda la zona, inclusive muchas refieren que le duele hasta la cabeza cuando le viene la contracción. Entonces, es internacionalmente aceptado el término contracción uterina dolorosa y esa es la manera como debemos colocar en el motivo de consulta en caso de una paciente que acude por este síntoma. Eso es importante. Y dolor en hipogastrio no refleja una contracción. Dolor en hipogastrio puede ser una cistitis, la misma cabeza fetal que se está acomodando el estrecho superior. No nos está indicando específicamente la contracción. Entonces esto es importante. Otros motivos de consulta, por ejemplo, pérdida de líquido a través de genitales, sangrado a través de genitales, son importantes también colocar básicamente el síntoma por el cual la paciente está acudiendo. Otra cosa también importante es con respecto a las referencias médicas. Muchas veces colocamos referido por especialista. Eso es muy escueto, eso no nos indica la realidad de la paciente. Debemos de alguna manera colocar, por ejemplo, si es referida por algún especialista de la zona, colocar referido y de alguna manera el motivo o síntoma por el cual la paciente acudió allá, por ejemplo, o por el cual el especialista la refirió. Llámese referida por especialista por presentar cifras tensionales elevadas, por ejemplo. Eso nos permite a nosotros tener ya un contexto del motivo por el cual ella está acudiendo, porque referida por especialista no nos está diciendo prácticamente nada. Entonces, es tenerlo en cuenta. Cuando es referida de un centro de salud, igualmente colocar referida de centro de salud de la localidad, sea un ambulatorio. Es importante colocar si es un ambulatorio, si es un hospital, porque esto nos da ya luces al principio de qué atención recibió en ese centro. Perfecto, después colocamos la hora, colocamos el día, el mes y el año en el cual se ingresa la paciente y vamos ahora a la enfermedad actual. En el caso de la enfermedad actual obstétrica, por consenso, lo primero que debemos colocar siempre es el estado gravídico de la paciente. Es decir, si la paciente es una primera gesta con un embarazo de 40 semanas, entonces colocamos, se trata de paciente de tantos años de edad, colocar que es femenino redunda porque toda paciente obstétrica es femenina. Entonces, con el paciente quien cursa con primera gesta de 40 semanas de evolución, quien acude por presentar contracciones uterinas dolorosas, y aquí vamos a explicar las características de esa contracción.
intensidad, frecuencia, duración, si han aumentado en frecuencia e intensidad. Esto específicamente en el caso que sea una paciente en trabajo de parto. Si es una paciente que acude, por ejemplo, por cefalea, por algún otro síntoma, por supuesto, como cualquier enfermedad actual, ya sea de medicina, etcétera, aquí vamos a explicar de manera detallada las características de ese síntoma en la aparición, la intensidad si en caso del dolor, si se exacerba con algo, si se atenúa con algo. Entonces hacemos una explicación precisa del síntoma en sí. Si es algún otro tipo de dolor, si es fiebre, se explican las características de la fiebre, tal cual como en la historia clínica del adulto. Pero específicamente en el trabajo de parto sí debemos tener y hacer énfasis en explicar de manera detallada la contracción uterina y sus características. Si es, por ejemplo, pérdida de líquido, explicar de manera detallada cuándo inició la pérdida de líquido, qué características tenía ese líquido que la paciente lo va a describir. Entonces es importante colocar todo eso allí. Con respecto al diagnóstico de admisión, este es un punto importante también porque se cometen muchos errores acá y aquí debemos tener una cosa siempre presente, y es que el diagnóstico de admisión es el motivo por el cual la paciente es ingresada. No es colocar la historia clínica de la paciente en el diagnóstico. Eso no debe ser así. Cuando Historias Médicas va a hacer registro de estas historias, no haya que hacer, porque hay una cantidad de diagnósticos allí que la mayoría de los cuales no están ni siquiera establecidos en ninguna parte, ningún código, nada. Entonces se hace muy dificultoso, y aparte que se llena esa parte de, valga la redundancia, de diagnóstico, que lo que hacen es distraer, porque básicamente no es por el motivo por el cual se está ingresando. Por ejemplo, les digo, colocan embarazo no controlado, multiparidad, resultados de laboratorio, BDRL positivo, anemia de 9,5, eso no son diagnósticos, esos son resultados de laboratorio, factores de riesgo. Entonces eso no debe estar colocado en el diagnóstico de admisión, eso lo colocan en otra parte de la historia donde se coloca eso. Entonces, por ejemplo, si la paciente acude en trabajo de parto, colocamos primera gesta de 40 semanas de evolución en trabajo de parto. Porque por consenso, en la historia obstétrica, el primer diagnóstico que debe aparecer siempre es el embarazo actual. ¿Okay? Por eso colocamos siempre primera gesta de tantas semanas de evolución, segunda gesta de tantas semanas de evolución. Si la paciente no está en trabajo de parto, colocamos sin trabajo de parto. No podemos colocar en no trabajo de parto. El castellano es un lenguaje muy bonito que tiene su forma de expresarse. No podemos negar y afirmar en el mismo párrafo, pues vamos a decirlo así. Entonces tenemos no colocar no en no trabajo de parto, sino sin trabajo de parto. A la hora de, por ejemplo, si la paciente tiene un diagnóstico de preeclampsia severa, posteriormente viene el diagnóstico de preeclampsia severa como el diagnóstico por el cual la estamos ingresando. Que coloquemos alto riesgo obstétrico, preeclampsia severa, está bien, no vamos a discutir eso, se puede hacer, pero no es imperiosamente necesario. Lo importante es colocar el diagnóstico por el cual la paciente ingresó. Ahora, la preeclampsia severa, por ejemplo, tiene una cantidad de factores que se ven afectados en la salud de la mujer, llámese trombocitopenia, llámese proteinuria, edema. Entonces eso no tenemos por qué colocarlo en el diagnóstico, no podemos estar colocando trombocitopenia, edema generalizado y otra cantidad de diagnósticos relacionados con la preeclampsia porque son producto de la preeclampsia. Entonces no debemos colocarlo en el diagnóstico. Y por supuesto los factores de riesgo, embarazo no controlado, esas cosas tienen su lugar en la historia. No debemos colocarlo en el diagnóstico de admisión, mucho menos colocar procedencia lejana. Eso no es un diagnóstico, eso es un factor epidemiológico de la paciente. Tengan eso siempre presente, que no, el diagnóstico de ingreso es para colocar el diagnóstico por el cual la paciente está ingresando. Ya entrando a lo que es la segunda página, y a partir de aquí vamos a enfocarnos en el hecho que la historia clínica obstétrica se fundamenta en la historia clínica perinatal simplificada. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es simplificada? No, mire, aquí la situación es la siguiente. El Centro Latinoamericano de Perinatología, eso fue en los años 80 más o menos, ideó un sistema en el cual, con el solo visualizar, sin detallar la historia, nosotros podemos establecer si es una paciente de riesgo o de riesgo alto o de bajo riesgo, mediante el sistema de cuadros y círculos. Esta historia clínica
se fundamenta en el hecho que si nosotros vemos mayor cantidad de círculos rellenados, eso nos indica alto riesgo. Si vemos mayor cantidad de cuadros, eso nos habla de un riesgo menor. Ya con el solo hecho de verla, y no solamente nosotros como médicos, sino personal de enfermería, etc. Para esto fue diseñado. Entonces, esta historia, comenzamos por la primera parte. Tenemos acá, como pueden ver, es un conjunto de cuadros y círculos, donde en primer lugar colocamos los datos de la paciente, historia clínica, número de caso, etc., su edad, y aquí establecemos si es menor de 15 años o mayor de 35. En ese caso, rellenamos el círculo. ¿Ok? Y así vamos, si la paciente no sabe leer y escribir, colocamos sí o no, vamos rellenando círculos y cuadros, el grado de instrucción, en esta parte de acá tenemos el estado civil, en esta parte de acá los antecedentes familiares, y vean que cuando no existen antecedentes patológicos colocamos cuadros, y cuando sí existen colocamos círculos, y eso nos permite estar alerta. Posteriormente, antecedentes personales, antecedentes obstétricos, y en este caso específico, en antecedentes obstétricos son los antecedentes, no el embarazo actual. Es decir, que cuando vamos a colocar gestas, si la paciente no tiene embarazo, colocamos que no tiene gesta, colocamos 0. No podemos colocar 1 porque eso es, el 1 corresponde al embarazo actual. Y estos son antecedentes. Colocamos si tuvo aborto, si tuvo parto vaginal o en el caso específico de la cesárea, si nacidos vivos o muertos, en este caso lo que es la finalización del embarazo anterior, el mes y el año, en este caso el peso del recién nacido, que con mayor peso, valga la redundancia, en caso de que la paciente tenga un solo hijo, por supuesto, colocamos el peso de ese hijo anterior, si tiene más de uno, colocamos el que tenga mayor peso. Por supuesto, esto lo va a referir la paciente, si nació vivo o muerto. Entonces vean, cuando es adverso, se rellena con círculo, y aquí vean que cesárea es un círculo, es decir, que cesárea es un evento adverso. La cesárea no es lo maravilloso, no es lo que debemos hacer, no es lo mejor. Vean que esto está establecido así, la cesárea como parte de una complicación obstétrica, téngalo siempre en cuenta. Eso no solamente en el momento ahorita que están en formación, sino más adelante, ya cuando ustedes estén ejerciendo, ya sea la parte obstétrica o la parte médica en general, siempre tengan en cuenta que la cesárea es una complicación obstétrica. Ok, el peso anterior en kilogramos, y este es el peso básicamente con la paciente en un estado no gravídico, la talla, que nos va a permitir calcular el índice de masa corporal para poder establecer si la paciente tiene un estado nutricional adecuado, si está en sobrepeso. Esto nos permite también establecer parámetros de riesgo en esta paciente. La fecha de última regla, por supuesto este es un dato específico que da la paciente, ustedes deben manejar la fecha de última regla con mucho cuidado y establecer los criterios de seguridad. Es decir, si en primer lugar la paciente debe estar segura de la fecha, les dice con seguridad la fecha, eso es importante tenerlo en cuenta. La paciente muchas veces dice, bueno, yo creo que fue tal fecha, fue hace un mes. Esa inseguridad nos pone a dudar con respecto a esa fecha. En segundo lugar, si tiene ciclos regulares, si la paciente no ha tenido un parto o un aborto reciente, esto afecta la seguridad de la fecha. Si tiene alguna patología que afecta el ciclo menstrual, esto afecta la seguridad de la fecha. Si utilizó anticonceptivo dentro de los 3 meses, eso también afecta la seguridad de esa fecha. Entonces debemos establecerlo para poder darle seguridad. Recuerden que el parámetro ideal que tenemos en principio para calcular la edad gestacional es esa fecha. Entonces debemos establecerla con la mayor seguridad posible. En caso que la paciente no nos dé una fecha que no le demos la seguridad suficiente, debemos cotejarla con un eco anterior, principalmente con un eco del primer trimestre, y en el caso específico de esto, si de alguna manera podemos corregirla, se puede corregir la fecha con un eco del primer trimestre en caso de que exista una discordancia importante entre uno con respecto al otro, y si no tenemos un eco del primer trimestre debemos echar a mano los datos que tengamos, ya sea un eco de la segunda mitad del embarazo o la ecografía actual, con ciertos parámetros que nos permitan establecer de la manera más cercana posible la edad gestacional. Recuerden que la edad gestacional
es un parámetro en obstetricia de suma importancia porque es el que nos permite establecer el manejo de la paciente. La manejamos de una u otra manera dependiendo de la edad gestacional, aun cuando tenga el mismo diagnóstico. Calculamos la fecha probable de parto. Esto lo hacemos mediante la regla de Naegele. No vamos a hablar específicamente de eso acá porque no sé, sería alargar mucho más la charla y no es la idea tampoco. Eso con respecto a la fecha probable de parto. Recuerden que la fecha probable de parto se corresponde con las 40 semanas de gestación. ¿Okay? Si la paciente tiene dudas, si no tiene, si recibió la vacunación o el esquema de vacunación del embarazo, aun cuando aquí solamente menciona el toxoide, recuerden que el esquema de vacunación contempla también la hepatitis B y la antiinfluenza. Grupo sanguíneo, por supuesto, recuerden el grupo sanguíneo RH negativo en círculo porque implica un riesgo para la paciente. Si fuma o no fuma, si tuvo una hospitalización anterior, cuándo fue. Esta hospitalización anterior durante el embarazo actual. Un examen clínico donde colocamos cuadros o círculos si están normal o no. BDRL si está reactivo o no en cuadros en círculo. El valor de hemoglobina y en este caso si tenemos anemia rellenamos el círculo. Y en la parte de abajo entonces vamos a colocar lo que es ya el momento de la evaluación del embarazo. El peso actual, ¿ok? Y por supuesto este peso lo cotejamos con el peso anterior y nos va a permitir establecer a grosso modo si la paciente tiene o tuvo algún problema de sobrepeso, de un aumento de peso exagerado durante el embarazo. La consulta prenatal, a cuántos controles asistió, si fue en el sistema público o no, pero básicamente aquí especificar cuántos controles tuvo. Entonces íbamos por acá por el ingreso, ¿ok? Colocamos en la fecha de ingreso la temperatura, ¿okay? La temperatura corporal de la paciente. Acá colocamos la edad gestacional, ya sea de acuerdo a lo que nos dio, de acuerdo al cálculo por la fecha de última regla, por el cálculo de acuerdo a la ecografía del primer trimestre o cualquier dato que tengamos en caso que no tengamos ningún tipo de ecografía, la paciente nunca se vio el embarazo. Bueno, tendríamos que hacerlo por la evaluación actual pues, del embarazo. Si la presentación es cefálica o pelviana, y vean que pelviano está en un círculo, el tamaño fetal, si está acorde o no, si el inicio del trabajo de parto fue espontáneo, si fue inducido, o si es una cesárea. Todo eso se marca aquí y vean que cesárea, como les mencioné anteriormente, es un círculo, no un cuadrado. Si las membranas estaban íntegras o rotas, todo eso lo marcamos acá. En caso de que estén rotas, colocar la fecha y la hora en que se rompen las membranas. Y en esta parte colocamos, en la parte inferior, colocamos algún dato relevante, como por ejemplo algún resultado de HIV en caso de que esté alterado. Podemos colocar también el tipo de sangre del padre, el padre del feto, sobre todo en caso de que la paciente sea RH negativo. Un dato de relevancia que nos permita complementar el interrogatorio que hicimos al principio y la evaluación que hicimos al principio. Y esa misma hoja, como ya lo vieron al principio, contiene el partograma. El partograma es una representación gráfica mediante un eje cartesiano de lo que es la evolución del trabajo de parto, que es la dilatación, el descenso de la presentación. Lo vamos a graficar de tal manera que podamos tener un instrumento que nos permita estar alerta ante cualquier alteración en la progresión normal de ese trabajo de parto y poder tomar acción, tomar conducta oportuna para evitar la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Ese es el objetivo fundamental del partograma. En el partograma debemos contemplar el hecho de que muchas veces decimos tenemos que abrirlo con 4,5 centímetros. Eso por consenso es así, pero el partograma se puede abrir inclusive en la fase latente, en la zona que está por debajo de la línea de base. Pero por consenso, y lo vamos a hablar de manera muy somera aquí, porque este es un tema bastante extenso, vamos a comenzar a abrirlo a partir de 4,5 centímetros. ¿Ok? Entonces, este instrumento, como les mencioné, es de suma importancia. Toda paciente en trabajo de parto encefálica de vértice debe tener un partograma. No se debe llenar si la presentación es viciosa, si está de cara o
Si es un pelviano y va a trabajo de parto, no se contempla el manejo de esto, ya que todas las curvas de alerta están establecidas en trabajo de parto con presentación cefálica de vértice. ¿Qué datos vamos a colocar acá? Bueno, vamos a colocar lo que es la contracción uterina, y esto en base a la frecuencia de la contracción del lado izquierdo, en estos numeritos que están acá, ya lo vamos a ver específicamente, y lo vamos a señalar con un triángulo. En el caso como lo vemos acá, frecuencia de contracciones con un triángulo. En este sector también vamos a colocar lo que es la dilatación cervical, y lo vamos a establecer con un punto. Entonces, por ejemplo, si es 4,5 centímetros, aquí están los numeritos, colocamos un punto. En el caso de la frecuencia cardíaca fetal, que está de este lado, lo vamos a graficar con un rectángulo, ¿verdad? Y por ejemplo, si tiene 160 latidos por minuto, colocamos un rectángulo. Y los planos de Hodge, que también están graficados de este lado, los planos de Hodge, los vamos a graficar con un punto y un círculo. Ya lo vamos a ver con más detalle. Colocamos el médico responsable, que en este caso es por ejemplo, en el caso específico nuestro, el especialista que está de guardia, y en esta zona de acá vamos a establecer lo que es la evaluación, colocamos la hora, el médico responsable, aquí en este caso sí es el médico que hace la evaluación, y colocamos tensión arterial, la posición materna, si es de cúbito lateral izquierdo, si es posición libremente escogida, el tono uterino, una N si está normal, ¿okay? Si está hipertónico, podemos colocar hiper. En este caso específico, lo importante es tener una nomenclatura que nos permita todos hablar el mismo idioma y poder identificar la alteración. Puede ser hiper o hipo. En algunos otros países colocan una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Aquí lo importante es establecer un parámetro que nos permita determinar si está normal, si está hipertónico o si está hipotónico. En el caso de la contracción uterina o la duración, vamos a colocar esto por palpación, si la duración es entre 30 y 50 segundos, si dura más, si dura menos, lo vamos a colocar acá. La intensidad de la contracción la vamos a establecer con cruces, si es una cruz, 2 cruces o 3 cruces, dependiendo del grado de intensidad. Por supuesto, en la medida que el trabajo de parto va aumentando, y esto por palpación, vamos a ir determinando que la intensidad va a ir aumentando, y por supuesto la cantidad de cruces que vamos a colocar va a ser mayor. Si comenzamos con una cruz, en la medida que aumenta la intensidad de la contracción, colocamos 2 cruces, y 3 cruces generalmente lo colocamos ya cuando la paciente está en un periodo cercano al periodo expulsivo. Por consenso, y esto está establecido según la OMS, OPS, CLAP, la evaluación debe ser cada 2 horas en un trabajo de parto normal. Ahora, si tenemos un trabajo de parto que se está viendo afectado en su evolución, podemos recortar el tiempo de evaluación, pero en un trabajo de parto normal, la evaluación debe ser cada 2 horas. Para llenar el partograma debemos establecer una curva de alerta, que esta curva de alerta nos va a permitir, por supuesto, darle la connotación de riesgo o de evolución alterada a este trabajo de parto, que ya lo vamos a ver. Es esta tablita que está acá, esto debe estar en sala de parto, de tal manera que podamos de manera, si se quiere, fácil llenarlo, porque existe otra forma de llenar mediante un sistema de coordenadas que es un poquito más engorroso. Muchas veces se dificulta, se hace mal, entonces es preferible tener lo que es la plantilla para trazar la curva de alerta, y tenemos que se va a dividir en P1, P2, P3, P4, P5, donde P1 es una multípara con membranas rotas en posición horizontal, es decir, multíparas con membranas rotas en posición horizontal, es decir, que está acostada. P2, multíparas y nulíparas con membranas rotas en posición vertical, es decir, en este caso sí está de pie. P3, multíparas con membranas íntegras en posición horizontal. P4, multípara con membranas rotas en posición horizontal. Y P5, nulípara con membranas íntegras en posición horizontal. Esto nos va a permitir hacer una curva de alerta como la vemos acá. Entonces colocamos la plantilla en la zona de la línea de base y colocamos, de acuerdo a las características de la paciente, si es P1, P2, P3, P4, P5, lo colocamos allí y trazamos la curva de alerta. No voy a hacer tanto énfasis aquí porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. ¿Alguna cosa? Los invito a ver el video sobre cómo se llena el partograma y allí lo ven detenidamente. Aquí lo importante es establecer, una vez que trazamos la curva de alerta, ¿okay?, que de acuerdo a la evolución del trabajo de parto,
todo lo que esté dentro de esta curva, es decir, del lado izquierdo, es una evolución normal y satisfactoria, y todo lo que esté o se desvíe hacia el lado derecho es porque hay una alteración en la evolución normal de trabajo de parto y nos da la señal de que debemos actuar. Eso es lo importante. Entonces, abrimos el partograma, colocamos un puntico que corresponde a la dilatación cervical, 4,5 centímetros, ¿verdad? Abrimos el partograma en esta línea, entonces colocamos un triangulito que nos dice que tiene 3 contracciones en 10 minutos, un rectángulo que nos dice aquí que tiene 140 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal, y en el caso del descenso de la presentación, un punto y un círculo que denota que se encuentra en primer plano de Hodge. En este caso, si la paciente tiene membranas rotas y una ruptura de manera espontánea, lo debemos colocar también acá, en la partecita de arriba, colocamos ruptura espontánea de membrana, REM en siglas, lo colocamos así pues. Recuerden una cosa, la ruptura de membrana no es un procedimiento que debemos realizar de manera rutinaria. Esto es un procedimiento que debemos realizar si es necesario, si hace falta, si de alguna manera establecer ya sea las características del líquido amniótico o como parte de corrección de una hipodinamia. De resto no. Por eso es que una paciente que ingresa, ¿rompe la membrana? No. Las membranas deben permanecer íntegras. Si hay una ruptura, es porque fue una ruptura espontánea. Este es el deber ser. Y de igual manera, en esa misma zona, la zona de arriba, colocamos la parte de lo que corresponde a la variedad de posición. Una variedad de posición occipito-ilíaca izquierda anterior, lo colocamos ahí encimita donde está el punto y el círculo, como occipito-ilíaca izquierda anterior en siglas, OI-IA. Eso es importante también colocarlo allí, si es una variedad derecha, si es una variedad occipito-ilíaca derecha posterior, occipito-ilíaca derecha anterior, todo eso lo vamos a colocar allí también. Es importante tener eso en cuenta. Bueno, y así vamos, a las 2 horas hacemos la evaluación correspondiente. De igual manera colocamos el triángulo, si la paciente tiene ahora 4 contracciones en 10 minutos, colocamos el rectángulo en la zona correspondiente a 150 latidos por minuto. El descenso está progresando y ahora está entre primero y segundo plano de Hodge, y así vamos graficando hasta que la paciente tenga lo que es el periodo expulsivo de trabajo de parto. Y en cada evaluación, por supuesto, vamos a colocar lo que corresponde a el médico responsable, la tensión arterial, la posición materna, tono uterino, la duración de la contracción, intensidad y alguna observación a que haya lugar. Por ejemplo, en caso de que exista una ruptura espontánea de membrana, las características del líquido amniótico es importante colocarlas en las observaciones. Las observaciones están, o el sitio donde lo van a colocar, está en la página siguiente, que ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, básicamente esto es un bosquejo general. Yo sé que muchos de ustedes saben cómo se llena el partograma. Para los que no lo tengan claro, porque esto es el tiempo aquí es bastante corto, los invito a que se vayan al video de cómo se llena el partograma en la página NEDA-NGIO de YouTube. Allí lo van a ver con bastante detalle y lo practican, porque esto es cuestión de practicar más que de verlo. Ok, entonces ya teniendo el concepto básico del partograma, ¿verdad? Pasamos ahora a la página siguiente, que esta página probablemente muchos de ustedes le parezca extraña porque no la conocen, porque nunca la han visto. Y resulta que esta es una página fundamental de la historia clínica perinatal simplificada, que es la que está vigente en nuestro hospital y es la que debemos llenar siempre. Entonces tenemos las observaciones, que aquí en este caso, en estas observaciones es donde se va a colocar no solamente observaciones que ya vamos a ver ahorita, sino también las observaciones del partograma, características del líquido amniótico en caso de que haya ruptura de membrana, en caso que la paciente se salga de la curva y vamos a tomar alguna medida, también se coloca en este apartado de observaciones. Vemos este cuadrito donde observamos una serie de patologías que puede estar presentando la paciente, y vean que todo está en la historia, o sea, y de una manera sencilla, simplificada, como dice su nombre. Patologías como hipertensión arterial crónica previa, preeclampsia, eclampsia, cardiopatía, diabetes, si la paciente tiene embarazo múltiple, restricción de crecimiento, una serie, hemorragia del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre,
y otras patologías que se puedan presentar. Todo esto, si la paciente presenta, por ejemplo, preeclampsia, rellenamos el circulito allí para denotar que la paciente tiene preeclampsia. Y si hay alguna observación con respecto a esto, por ejemplo, si tiene signos de severidad, si no tiene, lo podemos colocar en el apartado de observaciones. Esto es importantísimo llenar. La historia clínica que está ahorita en nuestra institución es una copia que hicieron producto de las carencias, una serie de cosas, y esta hoja no la colocaron, no entiendo por qué, pero esto es fundamental que esté dentro de la historia clínica. Y una vez que llenamos esto, ya el apartado siguiente es una vez que ocurre el nacimiento del bebé, pues lo que es ya el parto. Entonces aquí debemos llenar este cuadro donde nos indica la terminación, si fue espontánea, si fue por cesárea, si se utilizó si fue un parto instrumental, la hora, por supuesto, lo que es la hora de nacimiento, el día, el mes y el año, ¿ok? Por supuesto, si se atendió en un hospital o un ambulatorio, se coloca acá, si fue en domicilio o algún otro se coloca. Si se llenó una ficha perinatal, es decir, si el recién nacido debe ser hospitalizado o pasa directamente al lado materno, si se realizó algún tipo o sea, si se intervino de alguna manera durante el parto, si se realizó el tipo de episiotomía, se coloca en esta parte de acá. Ok, ¿quién atendió el parto? Nombre de recién nacido, generalmente colocamos el nombre de la madre. Si el recién nacido nació vivo o muerto, si se realizó episiotomía, solamente decir si sí o no y si hubo desgarros o no. El alumbramiento, las características de la placenta, todo eso se debe colocar acá. Vean que todo tiene su aparte, o sea que de manera simplificada podemos establecer cada uno de los parámetros. Ok, si hubo alguna medicación durante el parto, si se utilizó anestesia, si se utilizó oxitocina, se coloca acá. Si se colocó algún antibiótico y las observaciones correspondientes se coloca en este apartado acá. Y acá, en esta zona, que es la parte inferior de la hoja, tenemos lo que es las características del recién nacido. Cuánto pesó, cuánto midió, si fue el sexo masculino o femenino, la edad gestacional por examen físico, si fue adecuado, pequeño o grande para edad gestacional, el APGAR, si ameritó reanimación o no. Todo esto debemos colocarlo en esta zona correspondiente a la evaluación del recién nacido. Y si hay alguna observación que colocar, se coloca acá. Por supuesto acá si fue hospitalizado o no, si tiene alguna complicación, síndrome de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial, apnea, síndrome de distrés respiratorio, etc. Todo eso se marca acá. Y las observaciones correspondientes aquí. Si tenemos ya una paciente que tuvo su parto, ya pasa a la hospitalización, ¿verdad? Y se va a egresar, también la historia clínica perinatal simplificada tiene un apartado para eso. Y como pueden ver acá donde dice puerperio, ¿ok? Allí tienen la evaluación de la paciente durante el primer día y el segundo día. Ahí colocamos la temperatura, el pulso, la tensión arterial, la evaluación clínica de las mamas, la involución uterina y la característica de los lóqueos. Eso nos permite establecer lo que es la evolución de una manera simple o simplificada, la evolución de ese puerperio para posteriormente decidir o no un egreso. Y el egreso también está establecido en la historia clínica, lo podemos ver acá, egreso materno, donde colocamos el día, el mes y el año de egreso, si la paciente egresa sana, con alguna patología, o si se traslada, o si lamentablemente fallece, todo eso está establecido acá, si se le colocó anticonceptivos o no, qué tipo de anticonceptivo, y la referencia al control postnatal, que es fundamental. Toda paciente posparto debe ser referida a un control postnatal. No se debe decir váyase para su casa y venga cuando vuelva a parir. No, debe ser referida al control postnatal. Por supuesto, el médico responsable del egreso se coloca allí también. Esto con respecto a la segunda hoja de la historia. Miren cómo vamos llenando de una manera sencilla todos los parámetros que identifican a la paciente tanto en el preparto como durante el parto y posteriormente durante el puerperio. Posteriormente está la hoja de evolución y aquí en la hoja de evolución, en primer lugar, vamos a colocar un resumen de ingreso donde sí vamos a establecer de manera un poco más detallada todas las características de la paciente. Iniciamos como siempre con
el motivo de ingreso, lo que es la enfermedad actual, lo colocamos de manera detallada, los antecedentes, el examen físico de la paciente, todo eso lo vamos a hacer en lo que es el resumen de ingreso. Y se lo estoy diciendo porque esa historia clínica que tienen por allí tiene un esquema que no es el esquema correcto establecido en nuestro hospital. La siguiente hoja es de órdenes médicas. Las órdenes médicas ustedes deben llenarla estableciendo un esquema específico, es decir, en primer lugar debemos colocar el sitio a donde va a ser ingresada la paciente, por ejemplo, sala de parto. En segundo lugar, la dieta, si va a ser dieta absoluta, dieta completa, etc. En tercer lugar, la hidratación parenteral, de acuerdo al esquema establecido, si está en dieta absoluta o si es para hidratación, para expansión, etc., se establecerá allí. En cuarto lugar, los medicamentos que van a pasar por infusión, que se van a colocar dentro de la solución. Posteriormente, todos los medicamentos endovenosos, comenzando por la antibiótico-terapia, en caso de que lo amerite. Posteriormente, medicamentos sintomáticos, ya sea para el dolor, ya sea para protectores gástricos, van posterior a la antibiótico-terapia. Después colocamos otras vías, que en primer lugar tenemos por ejemplo, la vía intramuscular, vía sublingual, medicamentos que se coloquen mediante esa vía. Por último, colocamos los medicamentos que se coloquen vía oral, ¿ok? Después establecemos si algún laboratorio que se solicite, alguna biopsia, alguna prueba, etc. Y por último ya lo que son los cuidados que amerite la paciente, si amerita, por ejemplo, aseo vulvoperineal, pararse, cuándo lo va a hacer, todo eso lo vamos a establecer ya al final de la historia, ¿ok? Siempre generalmente colocamos de último control de signos vitales y avisar la normalidad como una receta que siempre tenemos, lo colocamos de esa manera, pero no es algo que es imperiosamente necesario colocarlo así. Lo importante es establecer al final los cuidados que va a tener la paciente. Bueno, miren, básicamente esto era lo que le quería hablar acerca de la historia clínica, lo que es el objetivo de tratar de estimular lo que es el llenado correcto de la historia, es la finalidad de esto, ¿ok? Y establecer parámetros que nos permitan poder hablar el mismo idioma. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal, no se olviden nunca de esto, y que su correcto llenado y que esté todo establecido de manera fidedigna es lo que nos va a tener una secuencia lógica para el manejo adecuado de la paciente, y en segundo lugar, en caso de algún problema de tipo legal, es lo que nos va a establecer o lo que nos va muchas veces a salvar a nosotros de implicaciones legales importantes que podamos tener. Bueno, muchas gracias, y ahora vamos a hacer un conversatorio ya de alguna pregunta que tengan, alguna duda, para aclarárselas por acá. Está la doctora Livia también, que va a intervenir. Bueno, no sé si los muchachos van a preguntar algo, pero sí quería más o menos hacer un poquito de hincapié en la cuestión del uso de la tinta, el color, de los colores, Ajá. de resaltadores, de correctores. Esa parte que vamos a decir que se ve como más estética, pero que también tiene una implicación legal. No sé si nos puedas hacer un comentario sobre eso. El llenado de la historia clínica, o vamos a decirlo de esta manera, como tal, no se contempla específicamente, o no existe un lineamiento específico para determinar con qué tipo de bolígrafo se va a hacer. No lo hay. Lo único que está establecido en la historia clínica del color es en caso de muerte materna o muerte del paciente, el color rojo o el lápiz rojo, que eso nunca lo utilizamos, ¿ok? Ahora, el bolígrafo puede ser negro o azul. Lo que no debe tener la historia es variedades, o sea, porque la historia clínica debe ser llenada por la persona que evalúa al paciente. Esta persona, si va a llenar la historia con un bolígrafo azul, la historia debe estar llenada con un bolígrafo azul. Entonces vemos, por ejemplo, en la primera hoja, vemos motivo de consulta en azul, enfermedad actual en negro, y letras diferentes, de paso, letras diferentes. Entonces allí es donde está el problema. Esa historia clínica en su totalidad debe ser uniforme, debe tener uniformidad. Y en segundo lugar, debe ser llenada por el médico que esté evaluando a la paciente.
No puede ser que venga alguien y te diga, mira, pon en la historia eso. Una persona que no evaluó a la paciente, pon esto porque es mejor ponerlo así porque tú sabes, no, ya va. Usted, como usted evaluó a la paciente, usted determinó una evaluación, usted debe colocarlo así en la historia de su puño y letra. O que venga otro, bueno, no, escríbeme aquí esta parte, no. De su puño y letra, de manera uniforme o lo más uniforme posible. Y por supuesto, eso implica que el color del bolígrafo también debe ser uniforme. No utilizar el color rojo, porque el color rojo indica, eso sí está establecido así, muerte, etc. Es preferible utilizar un lápiz azul o un lápiz negro, pero que sea uniforme. Con respecto al corrector, no se debe utilizar corrector. Es preferible, si se equivocan en la historia, tachar el error que cometieron y seguir escribiendo a utilizar corrector. El corrector está prohibido, no se debe usar en una historia clínica. El corrector se quita, una persona agarra la historia, lo quita y lo que dice allí, mira, aquí está, tú escribiste esto. Entonces eso puede tener una implicación negativa desde el punto de vista legal. Incluso, ¿me escucha? Sí, hable. Incluso, nosotros tenemos muchas diferencias en cuanto al uso del corrector, pero usar corrector es, como tú dices, tiene una implicación que incluso puede ser legal, porque se tiende a pensar que tú le echaste el corrector después de que a la paciente le sucedió un evento adverso. Y tachar como tú estás diciendo, es como ponerle una línea por encima a la palabra en la que te equivocaste y escribir al lado la palabra correcta. Uh-huh. Porque de repente si lo tachan toda la palabra por completo, que le ponen un tachón, también desde el punto de vista legal puede tener una implicación de tenderse a pensar que eso se hizo después de que ocurrió un evento adverso, o sea, de que eso se hizo posterior al llenado de la historia. Entonces, por eso se recomienda es colocar una rayita que se lea dónde fue la palabra que uno se equivocó, más no que no se vea por completo, pues. Correcto. Bueno, claro, lo ideal sería no equivocarse, o sea, lo ideal sería colocar el texto de una manera correcta y no equivocarse. Pero en caso de que ocurra, se tiene esa opción. Ahora, lo que yo no justifico es que por algún tipo de error, por pequeño que sea, se le mande a repetir una historia. Recuerden una cosa, en la obstetricia, en la sala de parto, es fundamental nosotros estar prestos para atender a la paciente. Y por eso es que la historia clínica obstétrica es, como ustedes lo vieron ya, es una historia clínica simplificada, porque nos permite tener más tiempo para atender a la paciente. Si nosotros nos ponemos a escribir una historia y repetirla y pasar 40 minutos, una hora allí, capaz y la paciente nos hace una complicación, nosotros no la atendemos de manera oportuna y vienen entonces los problemas. La idea acá es realizar la historia de la mejor manera y lo más rápido posible para estar prestos para atender a la paciente. Si yo me voy a poner a estar repitiendo historia y repite, o sea, y la paciente sentada allí o afuera, esperando, y resulta que la paciente entonces hace una eclampsia, qué sé yo, después entonces pasa mucho que después vemos, ¿y qué pasó con el bebé? Bueno, no sé, cuando yo la vi tenía foco, y resulta que la historia la terminan 4 horas después, y entonces el feto sin foco, por ejemplo. Entonces esas son cosas que no deben ocurrir. Debemos tratar de hacer un llenado correcto, simplificado y rápido de la historia para poder estar prestos para atender a la paciente. Tengan eso siempre en cuenta. La repetidera de historia no es conveniente para la paciente. No se trata de decirle a un residente o a un médico, mira, repite la historia como por hacerle como un tipo de castigo. Aquí a la final no se trata de un castigo, se trata de la atención a la paciente. Ajá, lo otro que quería acotar, Edgardo, y con los muchachos, es el llenado del partograma. Una vez que uno hace el llenado del partograma, es porque uno ha evaluado a la paciente y ha hecho todo lo que es el tacto bimanual, la maniobra impresora de Müller, la medida del turbina, o sea, cuando uno llena el partograma, uno le va a marcar la vía por donde va a pasar la paciente. Y eso no se puede cambiar.
O sea, no puede decir que dentro de 2 horas hubo una reevaluación y resulta que no, ya no tiene 6 centímetros, ahora tiene 4. No, 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 no. Definitivamente eso no puede ser. Y lo segundo es que el partograma es mal visto. La mayoría de las veces ven la curva de alerta como algo malo para el médico, porque olvidan a la paciente, lo ven como algo malo para el médico. No, 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 se está saliendo la curva, vamos a acomodarla, dame otra hoja y vamos. No, es al contrario. Correcto. Es algo bueno para el médico, porque si se está acercando a la curva de alerta, es porque tenemos que reevaluar el canal, el móvil o el motor. Correcto. Entonces, no sé por qué lo tienden a ver como algo negativo. No, se va a salir de la curva, vamos a rehacer la historia. Pero bueno, señores, es que es al contrario. Si se está saliendo de la curva, vamos a reevaluar a la paciente. Si correcto. Yo como R3 subo de quirófano y vamos a ver, o sea, veo en la curva, lo primero que uno ve es la curva que llenó el residente que haya visto a la paciente. Y si uno ve que se está acercando a la curva de alerta, lo primero que hace uno es darme un guante, vamos a ver qué está pasando, la dinámica, cuántos tiene. Uno se monta encima de esa paciente. Correcto. En el sentido de que se hace vigilancia con la paciente y uno empieza a determinar, a indagar dónde está la alteración, en el canal, en el móvil o el motor. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y si uno detecta que la alteración es del motor, entonces uno hace una nota en la historia que en vista que la paciente tiene hipodinamia, se utilizan maniobras o medicamentos para corregir esa hipodinamia. No llevar a la paciente a quirófano colocando allí estación, ¿cómo es? Dilatación estacionaria. No. Hay que buscar dónde está, en el canal, en el móvil o en el motor. Correcto. No sé si tengas algún comentario de eso. Sí, porque en la mayoría de los casos ellos tienden a pensar muchas veces que la curva de alerta indica que ya la paciente, o sea, es irreversible, tiene que ir a cesárea. Y eso no es así. La curva de alerta, de hecho, la curva de alerta es P10. Es P10 de la evolución de un trabajo de parto. Todavía no está en la zona de alteración por completo. Por eso es que es alerta. Entonces nos permite a nosotros actuar de manera oportuna. Podemos corregir una hipodinamia. Muchas veces la hipodinamia es producto de la ansiedad de la paciente. Muchas veces es porque tiene la vejiga llena, el recto lleno. Entonces vaciamos vejiga, vaciamos recto, la hidratamos, hablamos con ella, la paciente se relaja un poco y después comenzamos o progresa el trabajo de parto de una manera normal. Entonces muchas veces son cosas o cositas que podemos hacer. Ahora, otras veces son cosas más graves. Por eso es que, como tú muy bien dices, hay que reevaluar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes con desproporción y bueno, los ponemos en trabajo de parto por algún motivo, no se hizo el diagnóstico. Entonces resulta que cuando reevaluamos ya, al pasar el tiempo y la paciente en otras condiciones, nos damos cuenta, mira, la paciente no ha descendido, tiene estas características, reevaluamos la maniobra mesuradora de Pinar y vemos que está en un grado de desproporción franca, entonces nos permite en ese caso sí decir, no, esta paciente debe ir a cesárea. Pero en la mayoría de los casos, con una evaluación correcta, generalmente nos damos cuenta de una hipodinamia, que generalmente puede ser por ansiedad o por deshidratación muchas veces. Muchas veces cometemos el error de utilizar la oxitocina de manera indiscriminada, entonces si colocamos un poco de oxitocina al principio y después no tenemos más, o la paciente se tranca la vía no pasa, entonces esa disminución de manera brusca de la infusión de oxitocina hace que la paciente entre en hipodinamia, entonces tenemos problemas. Por eso es que, claro, estamos hablando aquí de historia clínica, pero lo que es la oxitocina y el uso de la oxitocina debe estar bien establecida, no usar la oxitocina de rutina, y eso nos va a permitir tener una evolución satisfactoria en la mayoría de los trabajos de parto. Entonces deben tenerlo en cuenta siempre. ¿Otra cosa, Livia? Se nos está acabando el tiempo. Ajá. En la parte de observación del trabajo de parto, ya cuando la paciente ha tenido su trabajo de parto, que dijiste que esa hoja no está en la historia actual, ajá, que ellos tienen que empezar a usar la otra historia, ajá, generalmente allí lo que colocamos, generalmente lo colocamos con siglas, porque las siglas internacionalmente son aceptadas. Por ejemplo, parto eutóxico simple, PES. Sí. D, recién nacido o con recién nacido a término adecuado para edad gestacional. RNATADE, adecuado para edad gestacional. O grande para edad gestacional.
No tienen que estar escribiendo, no, esas correcto. siglas son entendidas tanto por obstetricia como por pediatría. Correcto. Y por cualquiera que lea la historia, porque son siglas internacionalmente aceptadas. Eso es así. Y es la visión que deben tener, que la historia clínica perinatal debe ser llenada lo más rápido posible, de la mejor forma posible, para estar nosotros prestos para atender a la paciente. Eso deben tenerlo siempre, no deben estar colocando. Mire, yo tengo aquí está, ve. Esto es el examen físico de ingreso. Esto es la hoja que inventaron, que yo no sé quién inventó esto. Examen físico de ingreso, entonces general, datos antropométricos. Ya esto está establecido en la historia, esto no tiene por qué repetirse. Datos de este tipo, signos vitales, todo esto está en la historia. Entonces, el examen físico como tal, ya por órganos y sistemas, lo vamos a hacer es un resumen de ingreso, que inclusive lo podemos posponer, no tiene que, atendemos a la paciente, llenamos la historia clínica simplificada, ¿ok? Y atendemos a la paciente y posteriormente, ya una vez que la paciente esté atendida, entonces nosotros nos sentamos a llenar el resto, lo que es el resumen de ingresos y todo eso, porque debemos estar prestos para atender a la paciente.